¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Sistos y el día de hoy estaremos abordando el capítulo número 1 del libro El alma de la toga de Miguel Ángel Osorio. Este primer capítulo tiene de título ¿Quién es abogado? Pues bueno, principalmente el autor en este primer capítulo nos habla acerca de la diferencia entre lo que es el abogado y el licenciado en Derecho. A grosso modo, el autor nos explica que el licenciado en Derecho son todos los que estudian la carrera de Derecho, pero el abogado es quien ejerce de manera permanente los conocimientos que te da la carrera de Derecho, porque también hace a lo largo muchas diferencias sumamente importantes, pero una que me llamó la atención es a lo que le llama el teórico pedante, que son quienes sí adquieren mucho conocimiento, pero nunca lo ponen en práctica. Entonces llega un interrogante que es, ¿para qué te sirve ese conocimiento si nunca lo vas a poner en práctica? En lo personal yo me quedo mucho con la teoría del autor en este primer capítulo, porque yo concuerdo que abogado es el que ejerce en tribunales y no el que simplemente adquiere conocimiento que nunca pone en práctica. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar del capítulo 2 del libro El alma de la toga. El título del capítulo es La fuerza interior. Pues bueno, este capítulo a grosso modo nos habla del poder de la confianza que debe tener un abogado en su día a día. Nos habla de que el abogado, al momento de elegir un caso, un asunto, dar una opinión, debe de defender una justa causa. ¿Qué significa eso? Lo plasmaba muy bien, que primero definas en tu interior cuál es tu objetivo o tu punto en final en tu cabeza, y luego te vayas firme sobre él, firme, y no te dejes perjudicar por los pensamientos que lleguen a decir las demás personas, tu contraparte, etc. Esto es clave porque hace una diferencia entre la labor, por ejemplo, del abogado y de los médicos, ingenieros, arquitectos, que es que estos últimos se encierran en su cubo y trabajan lo de su profesión. Nunca están al constante rozamiento de la opinión pública y las palabras de los demás, a diferencia del abogado, que primero que nada siempre está su contraparte enfrente. Entonces debes de tener bien en claro cuáles son tus metas y tus objetivos y andar firme y sereno sobre esas metas. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 del libro El alma de la toga. Dicho capítulo tiene como título La sensación de la justicia. Pues bueno, este capítulo en las líneas preliminares nos habla acerca de la orientación en el estudio de un buen abogado, que te menciona que no te debes de centrar 100% en lo escrito y tajante, sino debes de adentrarte más allá en las circunstancias de la vida, el derecho socialista, la razón de ser de las cosas, etc. Aunado a esto, establece que el derecho no establece la realidad, sino que la sirve, va atrás de ella. Esto tiene que ver con otra frase que me quedó muy grabada de dicho capítulo, que es: no importa saber derecho, sino conocer la vida. Finalmente, el autor hace una distinción entre lo que es legal y lo que es justo, y de dicha diferencia me quedó grabado y considero importante lo último, que el autor menciona que a veces debes de dejar de lado lo legal para atender al lado justo de las cosas. Dicha situación puede ser un poco, puede llamar la atención, pero yo concuerdo fielmente con dicho autor. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 4 del libro El alma de la toga. Principalmente este capítulo nos habla acerca de cómo se ve influida la moral, los juicios de moralidad en el día a día de los abogados. Para adentrarnos al tema, el autor primero hace una acotación, que es que lo que predomina en los abogados suele ser el ingenio, es lo que te distingue de ser un buen abogado o un mal abogado, y eso va coaligado al factor corruptor que suele haber lastimosamente en todos los abogados. Entonces el libro se plantea una hipótesis principal en dicho capítulo, que es saber cuándo aceptar y cuándo repeler un caso, es decir, saber decir que no a determinados casos porque comprometen tus valores morales. Nos da varios principios a los cuales te tienes que sujetar, y principalmente esos principios me quedo con dos cosas.
Un principio te manifiesta que hay que servir el fin bueno aunque sea con los medios malos. Esto a principio se podía escuchar que está mal, pero luego si nos vamos al siguiente principio, te dice que nunca es lícito faltar a la verdad en la narración de los hechos. Entonces le encuentro un poco de justificación a lo anterior y concuerdo con dichos principios, porque a veces sí tienes que sobrepasar algunas líneas para lograr las cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 5 del libro El alma de la toga. Pues bueno, este capítulo, el título es El secreto profesional y principalmente a lo largo del capítulo, bueno, primero inicia narrándonos qué es un secreto, cómo lo puedes guardar y concluye muy fácilmente que cómo se guarda un secreto no contándoselo a nadie. Entonces luego esto lo traslada al ámbito profesional del abogado. Aquí es cuando se torna un poco más interesante el capítulo. Nos plantea ciertos casos y situaciones en los que se puede ver comprometido la moral y la ética de un abogado al momento de que el cliente les cuenta el secreto o, lejos del secreto, la realidad del asunto y la postura que tienes que tomar tú como abogado litigante para defenderlo. De todos esos casos, el que me guardó mayor relevancia es cuando un cliente te cuenta la realidad de lo que pasó y tú decides no tomar el asunto porque se contrapone contra tus deberes, contra tus derechos, contra tu ética y tu moral. Entonces ahí el autor plantea que a toda costa debes de no tomar el asunto, pero no contar el secreto, porque siempre debes de guardar el secreto, cueste lo que cueste. ¿Qué tal? Vamos a hablar acerca del sexto capítulo del libro El alma de la toga, de título La chicana. Pues bueno, aquí primeramente el autor define y menciona que en cualquier diccionario la palabra chicana significa como enredo, mentira, embuste. En lo personal, la verdad no lo comprendí del todo, tuve que hacer mi investigación y me gustó mucho la definición que la Real Academia Española da al respecto, que es serie de ardides de que se ven los litigantes para eludir el fallo o sentencia justa en un pleito. Entonces aquí, el autor da, si no me equivoco, 4 casos en los que narra diversas hipótesis y el correcto actuar del abogado en cada caso, según el autor. Como reflexión personal, yo lo traigo a la realidad que vivo yo día a día en mi trabajo, que muchas veces llegan clientes que en efecto deben dinero y la estrategia que plantea el despacho es retrasar a toda costa el juicio para que al retrasarse pues, se pueda llegar a un acuerdo. Yo aquí sí difiero un poco con el autor porque concuerdo, bueno, en lo personal creo que este tipo de estrategias no son del todo malas porque sí se puede poner un poco en tela de juicio, pero no estás quebrantando la ley y estás buscando lo mejor para tu cliente. Entonces, aquí sí difiero un poco con el autor y creo que en ciertas ocasiones no está mal hacerlo. Hablar acerca del capítulo 7 del libro El alma de la toga. Pues bueno, de título este capítulo tiene la sensibilidad. El capítulo a lo largo de su contenido nos platica acerca de cómo debe de actuar el abogado al momento de defender un asunto, sobre las pasiones, lo que debe de sentir el abogado, lo que lo motive a lograr obtener el fallo que mayor le beneficia a su cliente. Aquí al inicio se plantea un cuestionamiento que ¿es lícito que el abogado o el litigante tome los bienes y males ajenos de su cliente como si fueran propios? Y ahí el autor concluye diciendo que no. ¿Por qué concluye diciendo eso? Porque menciona que si el abogado se apasiona completamente, quita el conocimiento, nubla su visión. También concluye diciendo, nadie es juez en causa propia. Aquí yo, trayéndolo a mi pensamiento y como reflexión personal, concuerdo hasta cierto punto de vista con el actor, porque yo sí, en mi posición de pasante o practicante, considero, o a mí me gusta, el caso del cliente, hacerlo como si fuera mío para tratar de ponerle todas las ganas del mundo y pues, tratar de salir con el fallo favorable. Yo sé que aquí el autor lo dice cuando ganas dinero, pero yo considero que está bien. Vamos a hablar acerca del capítulo 8 del libro El alma de la toga. El título de este capítulo es El desdoblamiento psíquico. Pues bueno, el autor primero inicia definiendo a qué se refiere con esa frase del título
y lo define como el fenómeno por el cual el abogado se compenetra con el cliente de tal manera que pierde toda postura personal. Pues bueno, el autor también en líneas posteriores dice que es matar el sensualismo en servicio del deber, y esto lo ve como algo esencial que debe tener todo litigante al momento de, valga la redundancia, litigar. Hace referencias como defender a toda costa, de perder amigos y protectores. Concuerdo con esto, siempre debes de defender a tu cliente sin preocuparte respecto de lo que puedan pensar, si el amigo es tu contraparte, si el juez es tu contraparte, tu amigo, perdón, etcétera. También aquí el autor menciona como dos aspectos esenciales que debe tener todo actuar de un litigante en tribunales, y es que no pidas lo que es contrario a tus convicciones, y que no debatas una postura que en otro momento la debatiste de otra manera. Y eso yo lo creo muy esencial. Por ejemplo, en los políticos no pueden estar diciendo hoy es A, mañana es B, y concuerdo fielmente con esto porque no podemos criticar al político si aquí lo hacemos de esa manera. Vamos a hablar acerca del capítulo 9 del libro El alma de la toga. Este capítulo es de título La independencia. Y pues bueno, el autor aquí lo aborda como la independencia que tiene el abogado al momento de ejercer su profesión, contrapuesto con los deseos del cliente y lo que realmente necesita el cliente. Primero inicia diciendo que la abogacía es una profesión que se debe de ejercer con libertad. Concuerdo 100% con eso. Claro, hace la diferencia en que el cliente tiene derecho a ser atendido o a buscar sus intereses de manera profesional o respetuosa. También me gusta la analogía que hace con diferentes materias y con el derecho, que es que el que te contrata tiene derecho a exigirte, pues no, desde un punto lo que le prometiste, el resultado final, más no puede decirte, hey, tenemos que hacer porque pues, puede haber ciertos conflictos con el abogado. También el autor hace la distinción de que muchas veces los abogados tienen en mente muchas cosas que no es lo mejor para su cliente, y puede ser viceversa, que el cliente tenga muchas visiones o estrategias que pues, como no estudió derecho, no conoce, no son las correctas. Entonces aquí yo creo que una conclusión buena sería armonizar los dos puntos y realmente buscar qué es lo mejor para el cliente, dejando de lado lo que puede ganar por esa estrategia. ¿Qué tal? Vamos a hablar acerca del capítulo 10 del libro El alma de la toga. Este capítulo tiene como título El trabajo. Pues bueno, aquí el autor inicia diciéndonos que para un abogado es indispensable que tenga conocimiento, porque es una de las profesiones que se requiere mayor conocimiento, si no es de las que más conocimiento, lectura, leyes debes de tener para considerarte un buen abogado. Pero también el autor agrega que para ser un gran abogado debes de tener conciencia y carácter para la toma de tus decisiones. Entonces, aquí a lo largo del capítulo nos hace una pregunta el autor: ¿qué es más importante, tener un abogado con 100% conocimiento o uno que tenga carácter y conciencia? Porque no puedes decir, voy a contratar a Juanito Pérez porque es muy inteligente, porque no sabes cómo se desenvuelve, qué valores tiene, etcétera. Entonces, como conclusión y reflexión personal, pudiera decir que yo lo que busco es lograr completar ambas: tener conocimiento y tener buenos valores, ser consciente, tener carácter, para así lograr defender de manera adecuada a mi cliente. Y bueno, el autor en los puntos finales concluye que hay que trabajar con gusto, hay que hacer lo que te apasiona con tus valores, tus creencias, conocimiento, etc. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 11 del libro El alma de la toga. El título de dicho capítulo es La palabra. Pues bueno, principalmente en este capítulo el autor aborda lo que es la palabra escrita y la palabra hablada y las diferencias entre cada una en el mundo de la abogacía. Por palabra escrita pues, se puede entender todo escrito que presentas, por ejemplo, como reflexión personal a un juzgado, y como palabra hablada podría entenderse como el desahogo de toda audiencia litigada con un magistrado, con un juez, etc. Y pues bueno, aquí el autor enfatiza en una situación de la palabra hablada que yo concuerdo, que es que una expresión vale más que cualquier cosa plasmada en un papel.
Y esto yo lo veo en mi día a día. Como yo me dedico al litigio mercantil, pues muy seguido me toca desahogar audiencias preliminares y de juicio. No yo de manera personal, pero sí mi equipo de trabajo. Y pues ahí veo cómo las expresiones de los abogados es lo que más importa para convencer al juez, cómo expones el caso, cómo lo persuades, que esto también hablaba mucho el autor, etcétera. Entonces, concuerdo con lo que platica el autor, que la palabra es una gran herramienta para la persuasión y muy importante. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 12 del libro El alma de la toga. Dicho capítulo tiene como título El estilo forense. Pues bueno, como bien lo dice su título, el estilo forense, yo asocié este capítulo, o entendí que el autor, con referirse al estilo forense, se refiere a lo que está por debajo de la carrera de la abogacía, que es la justicia, el amor a la justicia. Por eso el autor inicia el capítulo diciendo, el abogado requiere el alma caliente, o sea, un amor a la justicia, que te apasiona la justicia, porque no, insisto, varias veces no puedes ser abogado o un buen abogado si no te apasiona la justicia. Y también, como platicando de la justicia, te menciona que es indispensable en toda sociedad. Sin la justicia no puedes vivir. Es como una simulación que es como el aire. No tienes protección, no tienes libertad, etcétera. Luego ya retomando temas del capítulo anterior, habla que el abogado es escritor y orador, entonces ambas profesiones o esos dos artes los debes de hacer con dignidad, amando la justicia, honrando tu profesión. Y al final pues, pone un ejemplo categórico, que es cuando sabes que un hombre mató a otro hombre y puedes decidir si lo tomas el caso o no tomas el caso. Aquí debes de atender a tu dignidad profesional y saber tomar la decisión correcta. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 13 del libro El alma de la toga. Pues, bueno, el título de dicho capítulo es Elogio de la cordialidad. Como ya lo menciona el título, la palabra cordialidad, el capítulo inicia platicándonos acerca del estado de prevención y alarma, que es el estado que todo ser humano por excelencia vive en su día a día. Es decir, son como los dos extremos. Por un lado es, me estás ocultando algo, y por el otro lado, por ejemplo, puede ser tu decisión o tu pensar está influenciado en algo, y esto traducido al mundo del derecho, como bien lo mencionaba el autor, se ve, por ejemplo, el lado del litigante. ¿Qué es lo que piensa el juez? ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué no me estás diciendo? ¿Qué es lo que piensa el abogado sobre el juez? ¿Estará sobornado? ¿Qué influencias estará siguiendo? Todo esto da diversas ramas, como es la ética y la influencia, lo que uno piensa que están influidas las demás personas, que acarrea lo que es como la desconfianza, pensar en el mal siempre. También otro aspecto que me gustó mucho del autor es una frase que dice, cuando no sale algo bien, lo primero que suelen decir los abogados es se ha vendido. Yo, en lo que ve esa frase, estoy completamente de acuerdo en que siempre sucede, y considero que es algo que deberíamos de cambiar en la sociedad, porque siempre no hay falla. Si un abogado pierde, lo que siempre dice es está vendido el asunto, y eso considero que está mal. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 14 del libro El alma de la toga. Dicho capítulo tiene como título Conceptos arcaicos. Pues bueno, el autor a lo largo de este capítulo nos cuenta una serie, un cúmulo de tradiciones que se seguían en la época, vaya, del autor en el mundo laboral, que algunos al día de hoy todavía siguen existiendo. Lo pudiera definir como tradiciones malas, costumbres no del todo buenas. Por ejemplo, mencionaba lo de los formalismos procesales, que por lo general, si en un auto no venía, no sé, como reflexión, viéndolo el día de hoy, una autorización, no estabas autorizado porque no lo decía el auto, aunque lo hubieras pedido. O en un contrato, si no ponías fórmulas sacramentales, no valía. Todo esto, y platica diversos ejemplos, aterrizándolo al día de hoy, al 2023, considero que ha cambiado mucho, porque por ejemplo los formalismos procesales en nuestra Constitución, el artículo 17, ya dicen que debe ser fondo sobre forma, o por ejemplo en los contratos, a lo largo de la jurisprudencia y diversas interpretaciones, se ha dicho
que lo que debe prevalecer es la voluntad de los contratantes, por ejemplo en materia mercantil, no las fórmulas sacramentales. Entonces creo que todo esto día con día va cambiando. Buen día, el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 15 del libro El alma de la toga. Dicho capítulo tiene como título El arte y la abogacía. Como bien lo menciona el título, aquí el autor hace como los une el arte y la abogacía, porque per se un buen abogado es un buen escritor, un buen orador, como ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Entonces el arte aquí viene a la luz en el hecho de que para ser un buen abogado tienes que ser un buen orador, tienes que saber explicar tus ideas, tienes que darte a conocer en público, saber debatir con buenos argumentos, y eso desde un punto de vista viene siendo arte. Por ejemplo, por el lado escrito tienes que escribir bien, estructurar bien tus argumentos, etcétera. También, ¿por qué vemos el lado del arte? Porque el abogado usa palabras escritas y habladas, como ya lo hemos mencionado, elegantes, a diferencia de cualquier otra persona o cualquier otra profesión que usa palabras escuetas y árdidas. También me gustó una frase del autor que ya habíamos visto en capítulos pasados, pero menciona, si el abogado no es orador y escritor, no se puede considerar abogado. También quisiera traer a colación una frase del inicio del capítulo que es, el abogado, por el hecho de serlo, es una bestia nociva para el arte. Se me hizo bastante interesante también el hecho de decir que detrás de cada interés hay pasiones. De ahí es donde viene lo del arte y el abogado. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 16 del libro El alma de la toga. Dicho capítulo tiene como título La clase. Pues bueno, como bien lo menciona el título, es la clase que debe tener todo abogado en su actuar. Quisiera dividir el capítulo en dos, y es que el autor, al momento de escribir este libro, como ya es muy viejo el libro, en su momento mencionaba que el abogado en ese entonces tenía mucha clase, en el sentido de que no se enfrascaba en las situaciones, ganaba o perdía, se iba a su casa y seguía adelante, es decir, lo consideraba como una conducta elegante. Mencionaba que el abogado, su alma es indiferente, tienen un desdén elegante, a diferencia del artista en general, que ellos no... También una frase del libro que es, el artista no disfruta tanto el triunfo propio como el descrédito ajeno, es decir, que les gusta más ver a su contraparte perder que ellos mismos ganar. Y yo aquí, como reflexión personal, sí considero que tal vez en la época del autor así lo veían, pero hoy en día creo que es al revés. Hoy en día creo que hemos traído una mala conducta en el sentido de que la mayoría de los abogados no tienen respeto hacia su contraparte cuando ganan o pierden. Siempre están a ver en qué se equivocó, qué hizo mal, porque yo sí considero que les da más gusto eso, y está mal, deberíamos de cambiar eso. Vamos a hablar acerca del capítulo 17 del libro El alma de la toga. Pues bueno, este capítulo tiene como título ¿Cómo se hace un despacho? En las primeras líneas del capítulo, el autor inicia con una frase que se me hizo de gran importancia para mí, que es sostener que la sabiduría y el estudio lo pueden todo. Es que eso no está bien, porque precisamente la opinión de los demás es quien otorga la confianza en los que son poseedores de la sabiduría y el estudio. Luego, en líneas posteriores, el capítulo nos da las tres formas en las que te puedes dar a conocer, que son la asociación, el anuncio y la exhibición. La asociación, pues, es trabajar en colaboración con demás personas, bajo una denominación social, etc. El anuncio, pues, es ir anunciándote diciendo, yo, abogado, el mejor del mundo, honesto, El autor hacía varios puntos en cada una y consideraba la más leal la de la exhibición, porque si permaneces bastante tiempo como pasante, intervienes en discursos sociales, publicas artículos en revistas, ejerces defensa de los pobres, es como te puedes dar a conocer y como los demás te podrán dar a conocer. Entonces, ahí yo concuerdo de manera abundante con el autor del libro, porque considero que en ese mismo sentido esa es la forma en la que te puedes dar a conocer como un gran abogado hoy en día. Claro, aprovechando las redes sociales y logrando buscar el cambio en la sociedad. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 18 del libro El alma de la toga. Pues bueno, este capítulo tiene como título Especialistas. Como bien lo dice su título, nos habla acerca de los beneficios y contras, o todo lo que conlleva el ser un especialista en el mundo del derecho, o más bien en el mundo de la abogacía.
una frase que se me quedó muy grabada es: la especialización toca los límites de lo absurdo, hablando del tema de la abogacía. Esto yo lo comprendí porque todo abogado debe de conocer poco de todas las materias. No te puedes jactar de ser un gran abogado si solamente conoces el mundo mercantil o lo penal, porque si solo te encierras en tu burbuja, tu forma de pensar y cómo afrontar un asunto va a quedar muy delimitada porque lo demás se te va a escapar. Y esto, como reflexión personal, concuerdo con el autor, porque si bien yo en mi trabajo me enfoco mucho en el área litigio mercantil, considero que es algo que es un área de oportunidad en la cual puedo mejorar. El hecho de que me interesen diversas materias para así lograr ampliar mi criterio, y en el futuro uno nunca sabe con qué se va a encontrar y qué es lo que va a necesitar. Entonces yo me quedo con eso de este capítulo del libro. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 19 del libro El alma de la toga. Este capítulo tiene como título La hipérbole. ¿De qué nos habla este capítulo? Quisiera iniciar con un aspecto que se me hizo de gran importancia en el libro, que es que, hablando de la abogacía, nuestra profesión es muy noble, espiritual, porque contamos con una comprensión mayor que la de las demás personas y cosas, pues, debido a todo el estudio y dedicación que tiene de respaldo, y del mismo consecuencia tenemos una percepción sutil de todas las cosas. Entonces tenemos la percepción y la comprensión un poco más desarrolladas, y esto conlleva una gran responsabilidad, pues muchas veces muchas personas, o antes de tomar un caso, dicen: voy a tomar este caso porque es inocente, voy a opinar de esta manera porque es corrupto, Entonces, en un abogado esto cobra gran relevancia, porque esas generalizaciones no se pueden permitir, porque si haces una generación y es conocida, puede llevar a cosas muy injustas, ya que de esa generalización piensan que tú sabes, y puedes hacer que esa cadenita se expanda, generándose así grandes injusticias. Entonces, como conclusión, me llevo el hecho de que antes de hablar hay que pensar bien las consecuencias y qué es lo que pueden generar nuestras palabras en la sociedad. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 20 del libro El alma de la toga. Dicho capítulo tiene como título La abogacía y la política. En las primeras líneas el autor nos cuenta que la política fue quien marcó el rumbo de la abogacía, no al revés. Entonces esto tiene diversas implicaciones, pues quiere decir que la abogacía se ha visto influida por la política, pues ha estado marcando su rumbo, lo cual en principio es malo, porque se están mezclando dos ramas sociales que, si se mezclan de una manera errónea, puede llevar a grandes perjuicios para la sociedad. Pero bueno, en líneas posteriores el autor recapitula esta idea de que existen muchos abogados, muy pocos abogados, a diferencia de todos los licenciados en Derecho que hay. Un aspecto de importancia del abogado es que el abogado ve los grandes fenómenos en casos concretos, a diferencia del político, porque él tiene su punto de vista al revés. Entonces también el abogado ve lo social reflejado en lo individual. De ahí que deviene la importancia de que si un político es un gran abogado, puede lograr hacer cosas impresionantes en la sociedad. Y hoy en día, 2020, se ve reflejado, pues la mayoría de los políticos son abogados. Nada más falta ver y poner en prueba el hecho de que sí actúen de esa manera como lo platica el autor. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 21 del libro El alma de la toga. Este capítulo tiene como título Libertad de defensa, y como bien lo menciona el título, el capítulo nos habla en específico acerca de la libertad de defensa que tienen los abogados en casos en los que ellos sean partes. O sea, cuando acusan a un abogado y este abogado decide quién lo va a defender, si él mismo, otra persona en la que le confíe, o no buscar defensa, etc. Aquí el autor nos hace al inicio una acotación que todo particular, o en este caso el abogado, debe de ser libre de defenderse por sí mismo, si es lo que desea. No obstante, aquí debes de cuidar que con esa defensa no estés vulnerando y o violando derechos de terceros, pues si puedes llegar a violar derechos de terceros, creas una mala defensa, puede acarrear
perjuicios irreparables para demás personas. Entonces ahí sí tiene que intervenir el Estado para delimitar cuándo sí, cuándo no. Pero en conclusión, el autor no ve tan mal. Hace una que otra acotación, pues, si un abogado se defiende a sí mismo, interpondrá recursos improcedentes, pruebas, pero en sí no tiene nada malo. Simplemente hay que estar pendientes y procurar que todo se haga con el afán de acceder a la justicia. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 22 del libro El alma de la toga. Pues bueno, este capítulo, su título es el amianto. Amianto, el autor lo hace la similitud con los abogados financieros, entendiéndose estos no como los corporativos, sino los que se dedican per se a las finanzas. Y pues bueno, aquí el autor se dedica a hacer una serie de distinciones, un poco agresivas en cuanto a lo que es un abogado y lo que es el financiero, el abogado financiero, diciendo que el abogado financiero mezcla el interés propio con el ajeno. ¿Por qué esto? Porque pues muchas veces lo que buscan es un beneficio propio al estar defendiendo a su cliente, porque para cada asunto ponen el albur de su profesión, que es intentar hacerse más poderosos. Y esto como tal sí en la vida financiera se da día con día. No obstante, al mezclar y considerarlo como un abogado es que se ve manchada nuestra profesión. Entonces, por eso es que el autor hace esas delimitaciones hacia ellos, y hasta cierto punto como analogía concuerdo, porque considero que están mal esas personas que lo que buscan es su beneficio propio y no el de su cliente. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar sobre el capítulo 23 del libro El alma de la toga. Pues bueno, este capítulo tiene el título Los pasantes. Principalmente el autor en este capítulo nos habla acerca de lo que se tiene de concepción sobre el significado del pasante y lo que en realidad debe de ser y a lo que debemos aducirnos, porque nos menciona que el pasante, en palabras suyas, es un compañero fraternal que en el despacho sabe lo que nosotros, pesa lo que nosotros y está a nuestro nivel. Me gustó que a lo largo del capítulo el autor en reiteradas ocasiones manifieste que al pasante lo debes de tratar con estimación, con respeto, porque ellos son personas que dan todo por sí y tratan de ayudar en todo lo que puedan en el día a día del despacho. De hecho, el autor mencionaba que el pasante debe de ensayarse en escritos fáciles, dar su opinión, asistir a diligencias. Mencionaba ciertas obligaciones del pasante, en la cual me quisiera enfocar en la de leer periódicos y leer autos. Considero que eso es muy importante porque ibas forjando tu carácter, etc. También mencionaba el autor que lo más importante es la conducta, lo que debes de aprender. Y aquí entra la ética, porque debes de aprender lo bueno y lo malo, dejarlo de un lado para forjar tu propio carácter. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 24 del libro El alma de la toga. Pues bueno, este capítulo tiene como título La defensa de los pobres. Y pues bueno, en resumidas palabras, el capítulo primero nos habla acerca de quiénes son los pobres para temas del derecho, que se entiende por ellos, que son quienes están necesitados de acceder a la justicia, pero no tienen los elementos económicos, pecuniarios, para poder sufragar los gastos de un litigio. Y pues bueno, aquí el autor nos mencionaba que algunos autores proponían crear cuerpos especiales para que puedan sufragar dichos gastos, como los colegios de abogados, etc. También mencionaba que es una función como tal del Estado, que es quien debe de velar por esos intereses. Algo también que me llamó mucho la atención es que mencionaba que la percepción del abogado ante los pobres, hablando de lo que ya habíamos mencionado, es que por su egoísmo piensan que desprestigiamos a la clase humilde. También otro aspecto importante es que muchos abogados defienden a los pobres como un beneficio para buscar publicidad, sentirse mejor, etc. Yo aquí considero que en sí está mal, pero el fin o la acción es correcta. Entonces, no lo veo del todo mal, aunque no es lo correcto. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 25 del libro El alma de la toga. Este capítulo tiene como nombre La toga. Como lo mencioné, el capítulo habla acerca de la toga y lo que representa en el mundo jurídico y en la vida cotidiana. Introduciéndonos, el autor nos dice que la toga tiene dos significados, uno para el que la usa y otro para el que ve a los que la usan.
Para el que la usa, mencionaba que era freno e ilusión. Para el que la contempla, mencionaba que era frenación y respeto. Abundando en este tema del respeto, nos mencionaba el autor que la toga es de las pocas cosas que le dan clase al abogado, porque dignifica o aumenta la dignidad colectiva de nuestra profesión. Mencionaba que era elegancia. No es lo mismo estar parado en unos pantalones de mezclilla y una camisa hablando de temas de derecho a estar impecable con un traje, con una toga, hablando de temas de derecho. Te impone respeto ante los demás. Mencionaba que la toga es ilusión. También algo que me quedó que recuerdo mucho es que decía que la toga te diferencia de los demás. Claro, aquí siempre el autor hablaba del respeto, porque no por eso se debe de creer más al abogado, debe de haber respeto. Buen día, voy a hablar acerca del capítulo 26 del libro El alma de la toga. Pues bueno, este capítulo tiene como título La mujer en el bufete, despacho. Quiero aclarar que como el libro fue escrito hace bastantes años, el capítulo tiene, considero yo, unos tintes machistas, porque ven a la mujer como el complemento del hombre nada más. O sea, no abordan, como yo hubiera esperado, más temas de la vida de ella en un despacho, sino mencionan que la mujer le brinda al hombre ciertos valores y virtudes que el autor considera necesarios, y yo concuerdo. Simplemente no creo que solo casándote logres tener esos valores. Claro, te puede ayudar eso, pero no es, si no lo tienes, no tienes los valores. Mencionaba como la comprensión, la serenidad, entre otros. También mencionaba que el despacho, tu oficina, lo debes de considerar como un hogar, porque pues, ahí tienes, con independencia de tu propio hogar, porque ahí tienes todo donde te desenvuelves, etcétera. Por ejemplo, aquí los pasantes, pues, no la vivimos en el despacho, entonces hay que tratar con respeto, etcétera. También mencionaba lo de las mujeres de los clientes o una que otra colaboradora que tengas, hay que tener respeto, etcétera. Pero sería todo por este capítulo. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 27 del libro El alma de la toga. Tiene como título Hacia una justicia patriarcal. Entonces, bueno, el autor aquí nos menciona 4 principios que considera indispensables para que todo procedimiento se lleve a cabo de una manera adecuada, que es la oralidad, publicidad, sencillez y eficacia. Primero, bueno, el de la oralidad. Aquí todo lo que el autor manifiesta lo veo en la actualidad, porque, por ejemplo, yo litigo materia mercantil, y en materia mercantil en Guadalajara es la única materia de las comunes con laboral que se hace todo de forma oral. Entonces, la pregunta, la respuesta, la réplica ayuda bastante. La publicidad, aquí pues, el autor nos menciona que es indispensable para que los ciudadanos y la contraparte se entere de todo lo que está pasando en el juicio. La sencillez, aquí habla mucho acerca de la primera instancia, la segunda instancia, los tribunales colegiados, si son necesarias, los abogados que promueven recursos nada más por promover y retrasar los juicios. Eso yo lo veo mucho en la actualidad, y en temas de ética y moral considero que está bastante mal, porque solo está retrasando lo inevitable y está retrasando la justicia, no estás logrando el cometido para el cual fue creada. Y por último, la eficacia, que vuelvo a reiterar que la justicia debe ser barata, los tribunales deben de poner un ambiente decoro, entre otras cosas. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 27, el último capítulo del libro El alma de la toga. Pues bueno, este capítulo tiene como título Decálogo del abogado, y como lo menciona su nombre, consiste en 10 principios que el autor considera básicas para el desarrollo de la actividad del abogado. De los 10 principios quisiera resaltar, empezando por el final, el de buscar siempre la paz, la justicia. Ese yo lo considero el más importante, porque debe de ser el fin último de la profesión del abogado, de su actuar. Buscar siempre que lo que se logre o el fin sea lo justo. La raíz del derecho es darle a cada quien lo suyo, entonces ese principio lo considero el más importante. Otro que menciona el autor es el de poner por encima la moral de las leyes. Otro gran principio que debe de seguirse poniendo en práctica. También no afectes una convicción que no tengas,
o siempre sé fiel a tus derechos y valores. Considero que en lo personal son los más importantes y como reflexión creo que tengo que abundar un poquito más en algunos, pero es parte del día a día y espero algún día tener todos los 10 principios que menciona el autor desarrollados.